Ya, bien, buenos días, ¿cómo están jóvenes? Qué bueno. Bien, vamos a comenzar entonces hoy día laboratorios prácticos, demostrativos. Así que les pedía que tuviesen las máquinas listas, tener listo SQL Server ya funcionando y conectarse a SQL Server ya sea desde el mismo servidor, desde el mismo Windows Server 2008 o desde el cliente Windows 7, como quieran, ¿cierto? Como puedan hacerlo, cualquiera de las dos formas es válida, ¿ya? Así que les voy a compartir mi escritorio. Vamos a hacer un laboratorio corto sobre ya inserción de registros, ¿cierto? Manipulación de tabla. Y luego se van a ir con dos guías, dos ejercicios para desarrollar entre el resto de la clase y para el lunes, ¿ya? Así que hoy día vamos a hacer una demostración. Vamos a hacer el primer bloque demostrativo hasta las 11 aproximadamente. Y luego de la 11 en adelante, dos talleres que van a quedar para que los vayan realizando, ¿ya? Y yo voy a seguir conectado en la mañana o el resto del bloque hasta el mediodía por el chat, en el caso de las consultas que tengan del ejercicio, pero ustedes lo siguen haciendo y desarrollando en sus hogares. Bien, así que comencemos, voy a compartir mi escritorio, la sesión ya está siendo grabada para los compañeros, ¿cierto?, que no puedan asistir y puedan verlo posteriormente. Ya, en este caso, tengo por acá el servidor, ¿ya? Pero voy a conectarme a través del Management Studio desde el Windows 7, ¿cierto? Me acomoda más trabajarlo así. Por lo tanto, minimizo la máquina virtual en un extremo, ¿cierto? La dejo encendida solamente corriendo y por otro lado me voy a conectar a través del Management Studio y de ahí vamos a hacer la demostración. Como ya tenemos una conexión hecha, no necesitamos, ¿cierto?, agregar nuevamente los datos para ubicar al servidor. Ya la dejamos planteada la clase anterior, pero sí voy a entrar con el usuario SA, ¿sí? ¿Cierto? Sí vamos a trabajar con el SA. La clase anterior, ¿cierto? Hicimos un laboratorio demostrativo donde creamos una cuenta, ¿cierto? Asignamos un perfil de usuario, luego creamos una base de datos, dentro de un esquema creamos una tabla, claro, y eso fue referentemente lo realizado. Hoy día vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer dos tablas y vamos a ver la inserción de datos, ¿ya? Y el modelamiento. Algo sencillo para que pasen a hacer después las guías que sí tienen que hacerlas y se las voy a compartir terminando la demostración. ¿Ya? Serían dos guías para desarrollar. Una guía va a ser sobre diseñar una base de datos de un caso dado y la segunda ya sería aplicar algo de comando sobre un ejercicio. Bien, así que cualquier cosa, ¿cierto? El chat está disponible para ir haciendo las consultas, ¿cierto? Las preguntas que tengan, las vamos respondiendo eh, y queden registradas también en el video. Bien, entonces estoy dentro de el servidor de base de datos, pero conectado a través de Windows 7, ¿ya? A través de la herramienta Management Studio y también estoy conectado con el usuario SA, ¿cierto? Esa es como la apuesta de trabajo que tenemos hasta el momento. Entonces, para los que están presentes, Jordan y Diego. Eh, entonces, voy a desplegar mi explorador de objetos, de esquemas, ¿cierto? Y van a aparecer las bases de datos que tenemos de sistema, ya que son las bases de datos llamadas Master, Model, TEM y MSDB. Esa, idealmente nunca tocarla, ¿cierto? Son bases de datos que tienen crear, donde se almacenan, ¿cierto? En este caso, en SQL Server, los datos propios del servidor, como los usuarios creados, tablas creadas, ¿cierto? Registro, inicios de sesión, etcétera. Entonces, por lo tanto, permite que funcione correctamente este gestor, ¿ya? Así que, idealmente no tocarlas, no modificarlas. Y también considerando que como estamos trabajando con el usuario CA, también tenemos privilegios bastante altos sobre esa base de datos.
¿ya? Así que por lo mismo las mostramos y entendemos que son bases de datos de sistema. Y por ello nosotros construimos la clase anterior una base de datos que le dimos por nombre taller 1 y adentro construimos, ¿cierto?, una tabla que se llamaba DBO usuarios. ¿Ya? Eso fue lo realizado. Hoy día vamos a hacer igualmente otra base de datos, se llama taller 2, son ejemplos demostrativos que estamos haciendo, pero en esta ocasión a esa base de datos vamos a hacer dos tablas, ¿cierto? Ya vamos a hacer dos tablas que se relacionen entre sí en una vista de diseño para ver cómo son las relaciones de claves primaria y foránea a través de SQL Server, a través del Management Studio, y finalmente vamos a insertar unos registros en una de las tablas, pero manualmente, ¿ya? Y lo último, ¿cierto? Ya una vez que terminemos el ejercicio, mostrar la consola de comando, es decir, mostrar un poquito de SQL donde se ejecuta, ya para que vamos practicando. Y luego de ello, entrego el laboratorio, la guía, y ustedes la desarrollan durante la mañana. Una guía bastante sencilla, pero idealmente para que vayan practicando y adaptándose a la interfaz de Management Studio y principalmente se adapten a los comandos que utiliza SQL. Son dos guías, vamos a hacer una guía corta y otra que para el lunes, ¿ya? Ahora, si hacen las dos perfecto en la mañana, ningún problema, están pensadas para hacerlas en un rato, ¿ya? Son dos guías que vamos a hacer, las tienen de aquí en una hora, si son rápidas, o durante el día, pero lo importante es que el lunes ya estén hechas, porque el lunes pasamos a otra guía, a otro laboratorio. Pueden hacerla ahora, el fin de semana, o durante la mañana. Las vamos a mostrar un ratito más, ¿ya? Son dos guías, va a ser de diseñar una base de datos, diseñar una tabla, insertar registro, una guía, y la otra es de también diseñar una tabla, insertarle registro y hacer consultas, ¿ya? Esas son las diferencias de las dos guías. Vamos entonces nosotros a hacer un ejercicio ahora demostrativo, ¿cierto? Demostrativo, que es adicional a la guía. Las guías son las instrucciones para que ustedes lo hagan. Y este ejercicio es construir una nueva base de datos, se llama taller 2, ¿ya? Se va a llamar taller 2. Así que construimos una base de datos. Recuerden la vista de diseño, estamos trabajando con vista de diseño, ya no con SQL todavía. Recuerden que también se genera código o estructura SQL para crear tablas, crear bases de datos, crear usuarios, ya que son los lenguajes de tipo DML, los DLL, perdón. Los DML son para manipular y los DLL son para crear. Entonces, pinchamos nueva base de datos. Vamos a darle por nombre taller 2, ¿cierto? Para ir ordenando taller 1, taller 2, taller 3, 4 y así sucesivamente. Bien, taller 2, taller 2, como dice propietario predeterminado, por defecto el que va a ser, o el que va a tener todos los privilegios sobre esta base de datos que estamos creando de ejemplo, es el usuario SA, ¿ya? Con el que estamos conectados. De lo contrario, podríamos cambiar quién queremos que sea el propietario, ¿cierto? Ahí se buscaría, ¿cierto? Se examinan y aparecen los usuarios creados ya. Yo podría cliquear en uno de ellos y decirle él es el propietario de la base de datos. Por ejemplo, ahí está el usuario Rodrigo que hicimos de prueba la clase anterior. Y también está el usuario CA y por ahí también está el administrador, ¿ya? Ahora por el momento lo dejamos como predeterminado y por lo tanto es con quien inicie sesión, es con quien es el propietario de la base de datos. Por ejemplo, si esta base de datos hubiésemos iniciado sesión con administrator, él sería el propietario de esta base de datos creada. Si hubiésemos iniciado sesión con el usuario Rodrigo, por ejemplo, él es el propietario de la base de datos que estamos construyendo. Es con quien iniciamos sesión, ¿ya? Pero también eso significa que podemos cambiar quién es el propietario, ¿ya? Cuando hablamos de propietario es quien tiene los permisos sobre una base de datos. Permiso, ¿cierto?, de poder insertar tabla, modificar, actualizar, lo que son las funciones SQL, select, update, insert, o también los permisos avanzados como el drup, el truncate, ¿ya? Que son ya de comandos avanzados de SQL. Bien, taller 2 simplemente por nombre y la creamos. Esta es la base de datos taller 2. Entonces, esta base de datos, vamos a crear dos tablas, ya con algún ejercicio que en algún momento hicimos,
¿ya? O tres tablas, que son el ejercicio de regiones, ¿cierto? Provincias, comunas, ¿cierto? Que tenían una estructura asociada entre sí, donde las regiones tenían asociadas provincias y las provincias tenían asociadas comunas, ¿ya? Tres tablas. Ese ejercicio lo hicimos en algún momento en la asignatura anterior, módulo anterior, así que aquí lo vamos a hacer directamente, ¿ya? Entonces, como ya tengo creada mi base de datos, taller 2 o ejemplo 2 o el nombre que usted le dio, ¿ya? No importa, es solamente referencial, vamos a desplegar, ¿cierto? Y no tiene tablas, no tiene tabla. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva tabla. Vamos a hacer la acción tres tablas. Tres tablas. Entonces, nueva tabla, nueva tabla. La primera tabla que vamos a hacer va a ser la tabla regiones, ¿ya? Tabla llamada de regiones, donde van a tener dos campos, región código y región nombre, ¿ya? Reg código, reg nombre, representando las regiones de Chile, ¿cierto? Las 15 regiones. Recuerden que al terminar y a guardar la tabla, se le asigna el nombre a la tabla. Primero se comienza con los nombres de las columnas o campos. Entonces, esta tabla va a tener dos columnas o campos. Como la tabla se va a llamar regiones, el campo se va a llamar rec-código. ¿Ya? Rec-código, rec-nombre, el segundo campo. Dos campos. Rec-código, rec-nombre. Rec-nombre. Bien. Rec código lo vamos a dejar como primary key, ¿ya? Como clave principal, el campo rec código. Entonces, pincha, ¿cierto?, sobre el borde izquierdo del diseño del campo y pone establecer como clave principal. Y ahí aparece, ¿cierto?, la llave de primary key, clave principal, referenciada. Bien. Pregunta por el chat, ¿pueden ver bien mi pantalla? ¿Se ve bien el Management Studio? ¿O necesitan zoom para acercar más? Ah, se ve bien, ya, perfecto. Ah, perfecto, ya, súper bien. Entonces, ahí estoy cuadrando un poquito el Management Studio. Tengo rec código, rec nombre y luego los campos. Vamos a dejar rec nombre como varchar 50, nombre de regiones, ya, varchar 50. Ya, y el rec código lo vamos a dejar como varchar también. Podría ser un número, ¿cierto? Un integer, ya, como queramos. Lo vamos a dejar como un código. Por si queremos hacer, ¿cierto?, un código que sean alfanumérico, no sé, por región A1. ¿Ya? Lo vamos a dejar como varchar 2. Entonces, dejo varchar y después le cambio el largo. Entonces, red código, varchar 2, red nombre, varchar 50. ¿Ya? Y guardamos la tabla. Cuando guardamos la tabla, le doy por nombre regiones. Tabla regiones. Bien, la tabla, ¿cierto?, queda como un objeto de la base de datos, por lo tanto, el prefijo que asume es DBO. DBO, ¿cierto? O database object.regiones. ¿Listo? Si despliego van a aparecer sus columnas o campos, que es res código, lo dejamos como varchar 2 y reg nombre como varchar 50. Bien, vamos a hacer la segunda tabla, que va a ser provincias. Entonces, sobre tablas, nueva tabla. Las provincias va a tener tres campos. Uno va a ser procódigo, pronombre, y va a tener el campo res código que va a venir de la tabla regiones para poder hacer la relación primaria foránea. ¿Ya? Entonces la tabla provincias, campo pro-código, pro-nombre. ¿Ya? El procódigo lo vamos a dejar también como varchar,
¿ya? Pero los códigos de las provincias los vamos a dejar como varchar 3, porque pueden haber, ¿cierto?, un número mayor de provincias. Si es que ponemos valores numéricos, la provincia 200, la provincia 50, etcétera. Entonces, varchar 2 y provincia código lo dejamos como key o procódigo, primary key. Pronombre, varchar 50, varchar 50, y la clave primaria que vamos a tomar nosotros, red código, se va a transformar en foránea acá en provincia, procódigo, y que tenga la misma estructura. Procódigo vendría siendo, perdón, red código vendría siendo varchar 2. Red-código tipo varchar 2. Lo bueno es que acá que con la interfaz gráfica podemos ir viendo inmediatamente nuestra estructura de campo, ¿ya?, de la otra tabla. Por ejemplo, veo que era varchar 2, veo que era varchar 50, entonces tengo una referencia. Las claves foráneas todavía no las podemos declarar, ¿ya? Solamente declaramos las primarias. Las foráneas las vamos a declarar cuando hagamos las relaciones entre las tablas, ¿ya? Entonces, como ya tengo procódigo varchar 3, pensando que son 3 dígitos de las provincias, pronombre varchar 50, máximo 50 el largo del nombre de una provincia, y red código, perdón, lo dejé varchar 2, haciendo referencia a la tabla regiones, guardo. Entonces esta tabla se va a llamar provincias, ¿ya? Mi tabla provincias. Bien, aparece entonces ya en mi diseño. Tengo la tabla regiones, tengo la tabla provincias, procódigo, pronombre, red código, ¿cierto?, que se copia del campo red código de regiones, y me faltaría hacer la última tabla que serían comunas, ¿cierto? Regiones, provincias, comunas. También puedo ver ¿cierto?, en el menú del asistente cómo se van generando las tablas o la estructura de cada uno. Si necesito hacer modificaciones, ahora el momento, ¿ya? En caso que yo quiera cambiar un tipo de dato, ¿cierto?, lo puedo hacer, ¿ya? Puedo cambiarlo en este momento, si es varchar, integer, date o el que sea. Sí que lo podemos hacer, ¿ya? No hay problema. ¿Cuándo se puede hacer? Antes de insertar registros. Como no tenemos registros y no están relacionadas las tablas, podemos hacer todos los cambios que queramos. Sacar la clave primaria, cambiar el largo del campo, cambiar el nombre del campo. Bien. Donde aparece propiedades columnas, ¿cierto? Que es, en este caso, la descripción ya avanzada de cada uno de los campos. ¿Se fijan? Pincho procódigo y ahí dice procódigo, longitud 3, tipo de datos de varchar, etcétera, ¿ya? Incluso puedo poner las descripciones para, en el caso que, como estamos trabajando con un diseñador de tablas, podemos después sacar un informe para mostrar eh, todo el diccionario de datos, de cómo se creó esta tabla, cómo se creó la base de datos completa, como documentación. Bien, vamos a la tercera tabla. Ya tenemos entonces regiones, provincias, y vamos a generar la tabla comunas. Entonces, nueva tabla. Comuna va a tener 3 campos, con código, con nombre y procódigo, que va a venir de la tabla provincia. Entonces comenzamos. Un código va a ser de tipo varchar 3, ¿cierto? Haciendo referencia a que en Chile tenemos más de 300 comunas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál la comuna máxima? Sería la 999.
O también podría ocupar, ¿cierto?, un número y una letra para generar el código de la comuna. Varchar 3. O perfectamente hubiese declarado integer, ¿ya? Solamente números. Pero es como un taller demostrativo, así que la idea es que también vamos viendo alternativas. Ya, tenemos entonces con código, con nombre, de referencia al campo nombre. También lo vamos a dejar parte 50. Los nombres son bastante extensos a veces de las comunas en Chile. Podría ser mucho más también, varchar 100, el nombre de una comuna. Y tenemos que hacer la referencia de la clave foránea que venga de la tabla anterior, que era provincia. ¿Ya? Entonces de provincia, procódigo es clave primaria y acá procódigo va a ser clave foránea. Y veo la misma estructura. Procódigo varchar 3. Si se fijan, en este ejercicio estamos directamente trabajando en el diseño de una base de datos, nos saltamos la etapa normalización, formas normales, todo. Lo hicimos directamente. ¿Ya? Ya cuando tenemos un poquito más de experiencia lo hacemos de esa forma, pero sí o sí es necesario hacer un diseño previo, un modelo de entidad-relación. Y va a ser varchar 3. Incluso que no especificamos campo, todo varchar. Todo varchar. Bien. Com código, com nombre, procódigo. Declaramos la clave principal con código, clic derecho y establecer clave principal. ¿Cierto? Y guarda, ¿cierto? Guarda la tabla y con el momento de guardarla le da el nombre correspondiente que va a ser comunas. Bien, entonces tendríamos la tabla regiones, provincias, comunas. ¿Ya? Si quiere va cerrando arriba, ¿cierto? En el editor puede volver a abrir, al pinchar un clic sobre una tabla, abre nuevamente ¿cierto? Su modelo. Puede editar, si necesita editar el modelo de la tabla, editar los campos, en las propiedades de cada uno, los puede modificar, los largos, ¿cierto? Los nombres, como estime conveniente. Y lo que necesitamos ahora, luego de haber creado las tres tablas, es poder relacionarlas, ¿ya? Poder relacionarlas entre sí. Entonces lo que vamos a hacer es un modelo físico ahora de la base de datos, un diagrama de la base de datos, para poder, en este caso, ver cómo se van a relacionar y hacer las relaciones tanto de tipo o cardinalidad de tipo 1 a n, 1 a muchos, 1 a 1, como se representa en el caso. ¿Ya? Entonces, para ello, ¿cierto? Como estamos en taller 2, que es la base de datos nueva, en diagrama, ¿cierto? Pinchamos un diagrama y le decimos nuevo diagrama. Me dice que no hay un diagrama hecho y me dice que debo agregar objetos para usar en este diagrama, ¿ya? De taller 2. Y los objetos van a ser las tablas, ¿ya? Entonces le digo, selecciono que sí, y van a aparecer los objetos y son las tres tablas que acabamos de crear, ¿ya? Este diagrama también lo cambio o lo guardo posteriormente con un nombre para poder identificarlo si tengo varios diagramas hechos, ¿ya? En el Management Studio almacenado y poder después diferenciar unos con el otro. Ya. Entonces, tomo los tres objetos que son las tablas. Si me faltó una y construí una tabla posteriormente, después la agrego simplemente. Ya yo tomo este diagrama de base de datos y agrego los objetos que quedaron pendientes. ¿Ya? Entonces los tomo, comunas, provincias, regiones. Todavía estoy en condiciones de editar las tablas, ¿cierto? Todavía las puedo modificar en caso de que haya tenido algún tipo de diferencia con los nombres de campo, la estructura de los archivos, ya me haya equivocado en algún nombre, lo puedo todavía corregir. Selecciono y agrego. Y de hecho, si yo había tomado más campos, le digo actualizar y ahí aparecerían los nuevos que he creado, las nuevas tablas. ¿Ya? Como por el momento tengo tres, le digo agregar.
y veo que en mi modelo, ¿cierto? En mi diagrama va a aparecer como un modelo en pantalla. Ahí va a estar mi modelo. Bien, si veo que, por ejemplo, me faltó una tabla, yo la puedo agregar manualmente. ¿Ya? Bien, si ahí tengo una tabla nueva creada por acá, yo le diría agregar tabla y la voy a traer. Como no tengo una cuarta tabla, no me aparece todavía en el visor. Pero acá tengo ya mis tres tablas recién creadas. Regiones, provincia, comuna. Ya, entonces lo que vendría ahora es hacer la relación. Si yo me doy cuenta y veo este modelo, veo que la relación, ¿cierto?, sería desde región a provincia, por res código, y de provincia a comuna, de procódigo a procódigo. ¿Ya? Recuerden, nuevamente, si quieren editar un campo, se puede hacer. ¿Ya? Yo puedo pinchar y, ¿cierto?, llamo las propiedades y lo modifico. Bien, entonces lo que vamos a hacer es relacionarlo, ¿ya? Hacer la relación entre ambos. Para relacionarlo, ¿cierto? Sí o sí tiene que existir una clave principal, ¿ya? En cada uno de ellos. ¿Ya? Y lo puedo hacer con el asistente siguiente. Las relaciones, ¿ya? Voy a eliminar por acá. Se hacen clic derecho y ahí aparece el campo relaciones. Relaciones. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de coordinar la clave primaria y tomarla con la clave foránea, la otra tabla en la cual haga referencia. Y eso el asistente me genera inmediatamente el formato de la relación. Arriba en el menú también aparece, ¿ya? Aparece en el menú superior, ¿ya? Donde lo puedo hacer de lo más simple posible, que es tomar, sin soltar el mouse, ¿cierto? Tomar la clave primaria, ¿cierto?, de la tabla regiones, sin soltar el mouse, y lo suelto donde corresponda a la clave foránea. Y ahí me manda, ¿cierto?, el asistente, y ahí me dice que mi clave principal, que se llama res código, viene de la tabla regiones y se va a relacionar con la clave foránea, foreign key, que también se llama res código y que está en la tabla provincia. Ya me muestra el asistente cómo hacerlo. ¿Ya? Me muestra. Entonces, incluso están los campos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí me muestra de la tabla regiones el res código y de la tabla provincia el res código. Si está ok, porque este es una vista que me muestra de diseño antes de crearlo, yo simplemente arrastré, me muestra, y si estoy seguro, digo, ah, sí, res código, lo acepto. Ahora, importante que aquí hayamos creado correctamente los campos. Por ejemplo, si yo a res código lo hubiese declarado como atributo un varchar 10, y por ejemplo a res código en la tabla provincia le puse un integer, no voy a poder hacer la relación porque dice que no son del mismo tipo. Entonces, eso es importante. Me manda un error. ¿Ya? Ahora, si esto pasa correctamente ahora y está correctamente hecho el campo, presiono aceptar, ¿ya? Me muestra, ¿cierto? Me muestra, me hace un resumen, ¿ya? Me muestra y se crea. ¿Ven? Se crea correctamente. Res código, primary key, y me da incluso la descripción que va hacia foreign key en tabla provincia. Y las relaciones de 1 a n. ¿Ya? La identifica como 1 a n. Puedo eliminar la relación, clic derecho, ¿cierto? Y la borro. Bien, vamos a hacerla nuevamente. Recuerden, para hacer la relación, selecciono arriba, ¿cierto? Que esté
que esté el vínculo que dice relaciones, que está arriba, que esté, ¿cierto?, que aparezca, y luego tomo la clave principal, pincho sobre la primary key y la suelto sobre la supuesta foreign key. Me manda nuevamente el asistente, me dice cómo se va a llamar la relación, me dice que es de provincia, regiones, ¿ya? Puedo cambiar el nombre, es solamente un descriptivo para saber cómo se llama esa relación entre ambos. Le doy OK, OK, y queda. Y ahora voy a hacer la relación entre provincia y comuna. Provincias y comuna. Lo mismo, como está ya seleccionado arriba relaciones, tomo nuevamente el procódigo, que es la clave principal de provincia, y la llevo hasta procódigo de comunas. ¿Ya? Suelto, me manda, ¿cierto?, en pantalla una pista previa, me dice, usted está relacionando de la clave principal, que es procódigo de la tabla provincia, que se relacione con la clave foránea en comunas, que se llama procódigo, o también las puedo revisar antes, ¿cierto? Veo, sí, corresponden, por acá sí, corresponden, son ambas correctas, y le digo aceptar. Y se genera la relación. Entonces ya tenemos el modelo listo y relacionado. Recuerden que podemos eliminar una relación, clic derecho, ¿cierto? Y eliminarla. Ahora, si a futuro, pensemos que en el último paso que vamos a hacer ahora, que insertar registro, ya la tabla región tiene registro, la tabla provincia y comunas tienen registro, y queremos borrar una relación, ¿ya? No podemos, ¿ya? El proceso significa que, o la restricción que aparece, es porque ya tienen registro asociado. ¿Qué se hace para borrar una relación en la cual las tablas ya estén con registro o datos incluidos? Hay que eliminar primero los registros, todos, vaciar la tabla completa, un truncate, por ejemplo, comando truncate, vaciar todo lo que tiene en la tabla, y ahí puedo ir a la relación y la elimino. No se puede borrar una relación mientras las tablas tengan registro y datos, ¿ya? Eso es importante que lo recuerden. Y eso tiene un nombre, esa es una restricción, ¿ya? ¿Se acuerdan cómo se llama esa restricción? ¿Cierto? En lo que es conceptos de base de datos o conceptos de SQL, ¿cómo se llama esa restricción que no permite que yo borre, por ejemplo, una tabla en la cual ya tiene registros? O que no borre una relación entre dos tablas en las cuales tienen registro. A ver si se recuerdan por el chat. ¿Cómo se llama esa? Es una restricción. ¿Cómo se llama esa restricción? Los voy a ayudar. Si no se recuerdan, se llama integridad referencial, ¿ya? Que es una regla, ¿cierto? Que no permite que yo borre o elimine registros de una tabla cuando están relacionados con otra tabla, o no permite que borre la relación cuando ya hay registro, ¿ya? Es para evitar, ¿cierto?, que se haga un borrado en cascada. Bien, como ya tengo las tres tablas relacionadas, regiones, provincia y comuna, veo que están correctas, puedo guardar el diagrama, ¿ya? El diagrama lo puedo editar nuevamente, no hay un problema tampoco con ello, ¿ya? Puedo tomarlo, editarlo y volver a reconfigurarlo, ¿ya? Entonces, guardo el diagrama, le doy un nombre, puede tener el mismo nombre de la base de datos, ningún problema, ¿ya? Lo vamos a llamar taller 2, ¿ya? Porque como son dos objetos distintos, pueden tener el mismo nombre. Lo que yo no puedo tener es dos bases de datos que se llamen iguales. Entonces yo le puedo llamar a este diagrama taller 2. Me pregunta, ¿cierto? Las siguientes tablas se guardarán en la base de datos, desea continuar. Y le decimos, ¿cierto?, que sí. Entonces ya queda un diagrama que se llama taller 2 para ser consultado posteriormente, ¿ya? O cerrarlo. Bien. Y tenemos las relaciones. Relaciones 1 a n. Bien. Puedo volver a modificar las relaciones, recuerden, y cambiar el tipo de restricción, ¿ya? Modificarla y volver a corregir.
Bien, este modelo, ¿cierto? O este diagrama que ya tenemos listo, lo podemos guardar también para consultas posteriores y se puede guardar, ¿cierto? Lo pueden guardar como archivo PDF, pueden imprimir también. Ahí yo lo mandé a mi impresora PDF virtual del Windows 7, pero lo pueden hacer también para que lo tengan de referencia, ¿ya? Si quieren revisarlo más adelante. Lo que guardamos nosotros es el modelo físico que tenemos de la base de datos. ¿Ya? Lo pueden tener o lo pueden imprimir o mandarlo como documento digital, ¿ya? De hecho, ahí lo dejamos en el escritorio, por ahí va a estar. Ahí está, lo reviso, lo vamos a abrir. Ahí está el documento. Entonces ya esto lo tenemos como documento imprimible. Bien, puedo guardar el diseño físico de las tablas con las relaciones, o también puedo imprimir el diccionario de datos, ¿cierto? Donde vayan los tipos de campos, toda la documentación que se hizo. Ya, eso también está aquí a la derecha en las propiedades, ¿sí ven? Hoy van a estar cargadas para poder ser después impresas como documento. Ahí están. Yo puedo imprimir el documento completo, taller 2, puedo imprimir, ¿cierto? Cada una de las tablas y la estructura de campo. Bien, ya tenemos las tablas listas, ya tenemos las relaciones listas, ya tenemos el diagrama guardado, y lo que vamos a hacer ahora es una inserción de registro en una tabla, súper sencillo, ¿ya? Vamos a insertar en regiones, por lo menos unos dos campos, ¿ya? Dos regiones, un nombre y una región, código y un nombre, y lo puedo hacer, ¿cierto? De la siguiente forma, ¿ya? Ahora, si el diagrama ya no lo quiero ocupar más, lo puedo dejar en pantalla, ¿ya? O lo cierro, lo puedo tomar nuevamente, el diagrama, va a quedar, ¿cierto? Como objeto dentro de la base de datos, ¿ya? Bien, vamos a hacer una inserción de registro, y vamos a hacerlo manualmente sobre cada una de las tablas. Vamos a hacer una tabla por lo menos, insertarle el registro a regiones. Entonces, pincho la tabla, la de veo.regiones, ¿ya? Y le digo editar las primeras filas, o el editor, editar las primeras filas. Cuando pincho, ¿cierto? O botón derecho, editar las primeras filas, no va a permitir a nosotros hacer inserción de registro, ¿ya? Que vendría siendo en comando SQL el inserinto, ¿ya? Si yo hubiese pinchado seleccionar las primeras 200 filas, vendría siendo el asistente para generar un select. Y se fijan que cuando pinché, apareció un editor de consulta en el cual tengo dos vistas. Una, voy a cerrar acá para mostrarlo nuevamente. Esto es para hacerlo, una forma de hacerlo en vista con asistente y otro hacerlo con comando, ¿ya? Esto sería con comando. Yo le puse ahí, ¿cierto? Seleccionar las primeras 200 filas y me trae por defecto un select. Fíjense, select, asterisco, from, y ejecuto esta consulta y no me va a traer nada, ¿cierto? Porque no tenemos ningún registro. De hecho, le pongo ejecutar y abajo está el resultado. La tabla de regiones no tiene ningún dato, ¿ya? No hay ningún campo. Arriba está la parte código, abajo está la parte resultado, ¿cierto? En pantalla, o filas encontradas. Cero filas. Bien, cero filas. Entonces, yo también podría decir la tabla provincia, seleccionar las primeras 1000 filas, select, ahí me hable una consulta arriba. Ahí está el de regiones, ahí está el de provincia, ejecutar, cero resultado, ¿ya? Y lo mismo con comuna, por ejemplo. Hablo de comuna, ejecutar, nada. Bien,
y ya no las quiero guardar, ¿cierto? Yo las puedo guardar para posteriormente traerlas y editarlas. Vamos a hacer la inserción directa. Entonces en regiones vamos a seleccionar las primeras filas, ¿ven? No hay nada. Y también en regiones vamos a hacer un editar las primeras 200 filas. ¿Ya? El editar me trae el asistente de diseño. ¿Ya? El seleccionar me trae un consultor SQL. Bien, entonces lo que vamos a aplicar ahora en el asistente con diseño, vamos a insertar dos registros, vamos a insertar dos regiones, ¿ya? Código, nombre. Código 7, ¿ya? Nombre, Maule. Código 8, Bio Bio. Nada más, nada más. Bien, nada más. Se insertaron dos registros. ¿Ya? Tengo dos registros insertados, los puedo eliminar directamente. Clic derecho y borro la fila, ¿ya? O la modifico, pero también puedo verlo en el consultor que está al lado. Si ejecuto la consulta, ya aparecen los dos registros como resultado y me dice que son dos filas, dos rows. Por lo tanto, acá nosotros insertamos los registros y acá ya estamos viendo que la tabla tiene registro. Bien, entonces para hacer esa consulta, decimos 7 Maule, 8 Bio Bio. Bien, tengo dos regiones, 7 y 8. Voy a la tabla provincia, vamos a insertar también unos registros asociados a la tabla regiones. Esto es netamente para que después veamos una consulta, son registros simulados. Entonces la tabla provincia, también le digo editar las 200 primeras filas y vamos a crear la provincia número 100, Curicó, y asociado a la región 7. Vamos a crear la provincia 150, ya, Concepción, y asociado a la región 8. ¿Ya? Entonces voy al mismo editor, clic derecho, y le digo seleccionar las primeras 1000 filas, que me muestre si se registraron, en este caso, los datos. Entonces, dice provincia, pronombre, procódigo, rec. Y ahí está el editor de consulta. Dos filas. Concepción me parece, y lo vamos a modificar. Lo puedo editar. Ahí sí. Entonces, si ahora actualizo, está corregido el nombre. Esto es con asistente lo que estamos haciendo, ¿cierto? Insertar registro, ver el registro. Y para comunas también vamos a insertar comunas asociadas a las provincias. Tenemos las provincias que son la 100 y la 150. 100 y 150. Entonces las comunas, una va a estar asociada a la 100, la 100. La comuna va a ser la número 300. La comuna de Molina, la 400 va a ser la comuna de Ñuble. Chillán, vamos a hacer Chillán. Chillán. Va a estar asociada a la provincia 150. Ficticio, solamente ficticio. Ejecuto el seleccionar, el select, para que me muestre los registros que hicimos recién, mediante SQL. Ahí están, select con código, con nombre y procódigo, desde la tabla comunas. Perfecto, entonces funciona.
Ya tenemos insertados por lo menos 2 registros de ejemplo en cada tabla y que están relacionados por sus primary key. Bien, puedo guardarlos, puedo cerrar y no guardar estas consultas prearmadas, ¿ya? Esto en realidad lo que estamos haciendo con estas consultas guardadas son procedimientos almacenados, ¿ya? Si yo los puedo guardar y les doy un nombre y los llamo cuando los necesite, ¿cierto? Es una consulta, le digo consulta 1 y la ejecuto en un momento. Cuando explicábamos lo que eran los procedimientos almacenados era hacer consultas en un servidor de base de datos y almacenarlas cuando se necesiten o sean requeridas, ¿ya? Algo es lo que estamos haciendo, pero en forma, ¿cierto? En forma bastante gráfica. Hicimos un procedimiento almacenado, nos dimos cuenta, hicimos uno. Bien, entonces ya tenemos las tablas, ¿cierto? Ya están insertadas los registros, ya está diseñado el modelo de base de datos, ¿ya? Así que, por lo menos hicimos ya en laboratorio lo que queríamos ver. Ahora sí, yo puedo hacer una consulta, ¿cierto? Puedo hacer consultas directamente desde un editor, dice nueva consulta, que sería como ya la parte avanzada, tener creados los registros, ¿cierto? Y traigo un editor de consulta. El editor de consulta no solamente me va a permitir hacer un select y traer los datos de una tabla, sino que yo también puedo hacer un inserinto, un drop. Es un editor SQL, ¿ya? Es un editor de lenguaje SQL. Así que si ya tengo un poquito más de experiencia, me tiro directamente al editor, ¿ya? Y aquí espera que yo aplique los comandos en bruto, ¿cierto? Por lo tanto, eh, empiezo a ejecutar los comandos que conocemos nosotros de tipo DML, por ejemplo, un select, ¿ya? Select, asterisco from, y luego debo decirle de qué tabla va a ser, ¿ya? DBO, ¿cierto? Punto, y le digo, tráigame todo de la tabla comuna. Select asterisco from, perdón, regiones. Select asterisco from regiones. ¿Ya? Y me lo trae directamente, ¿ya? O sea, si yo hago una consulta como nueva consulta, es el editor en plano donde yo hago consulta a las tablas en las que estoy trabajando. Importante ponerle como prefijo, ¿cierto? Cuando estamos digitando DBO, para que me diga qué objeto es el que yo quiero traer en la consulta. Select asterisco from DBO regiones. ¿Ya? Muéstreme select el nombre de la región que comience con la letra M, por ejemplo. O muéstreme select el reg nombre, DBO reg nombre, el reg nombre, campo reg nombre from DBO.regiones. Muéstrame el nombre, solamente el campo nombre de la tabla regiones, punto y coma. Y me trae las regiones Maule, Biobío. Estas consultas pueden ser guardadas, las puedo guardar para ejecutarlas más adelante y también me servirían como procedimiento almacenado, ¿ya? Para ser requeridas cuando las necesite. Yo puedo guardar las consultas que voy haciendo en este editor, ¿ya? Entonces, resultado visible abajo, editor de consulta arriba, ¿ya? Se les renombre from DBO regiones. Puedo hacer un Word también, ¿cierto? Donde red código está, el asistente va apareciendo. Si no le aparece inmediatamente el asistente al ir escribiendo la consulta, ejecuten también el botón tabulador, les puede servir y les va mostrando los campos. Hombre, red código sea igual a 7. Y también el editor de consulta me va mandando en rojo los errores, ¿cierto? Ortográficos, si me falta un punto y coma, si me falta una comilla doble. ¿Ven? Hice una consulta, muestra el nombre de la región, de la tabla regiones, donde red código sea igual a 7. ¿Ya? Puedo probar la consulta antes de ejecutarla, la depuración, ¿ya? El depurar es para revisar si tiene errores de sintaxis primero, ¿ya? Y después puedo ejecutar la consulta.
la consulta SQL. Entonces ahí está. Select rec nombre from DBO regiones donde res código sea igual a 7. Perfecto. Bien. Puedo hacer consultas de tipo anidadas, recuerdan, donde puedo llamar a más de dos campos o más de un campo de varias tablas también al mismo tiempo. ¿Ya? La lógica es la misma de la SQL que hemos hecho anteriormente. Muéstrame, no sé, pues, el nombre de la provincia o nombre from, y declaro también dbo.provincia. Debo llamar, recuerden, las dos tablas que voy a ocupar si una consulta unidad, coma, dbo.regiones, donde eh, donde res código sea igual a 7, por ejemplo. Donde res código sea igual a 7. ¿Ya? Entonces, también puedo hacer consulta anidada, puedo aplicarlo alias, ¿ya? ¿Sí? Vamos a aplicarlo alias. Me falta de ahí definir, recuerden, los alias, que es el prefijo de donde viene, ¿ya? De qué tabla viene. Entonces, región, pronombre viene de la tabla provincias, dbo.provincias. ¿Ya? Le voy diciendo desde dbo.provincia, procódigo, para ir definiendo, ¿cierto?, de dónde viene el campo. ¿Ya? Ahora, la consulta, ¿cierto? Ir probándola, ir ejecutándola, ir viendo los resultados en pantalla. ¿Ya? Hasta ahí. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Ya? Se pueden hacer consultas de tipo unidad, se pueden hacer consultas múltiples, ¿cierto? Y puedo también trabajar con los inserintos, ¿ya? Como tenemos propiedades, podemos hacer un inserinto, insertar un registro mediante SQL de un campo en una tabla, podemos hacer un delete, podemos hacer un update y guardar las consultas necesarias. Bien, voy a compartir, ¿ya? Ahora, hasta aquí yo quería mostrar, voy a compartirle ahora el ejercicio, las guías que hay que hacer, ¿ya? Esto ya lo guardo, ¿cierto? Ya como tengo las consultas no las necesito, te digo que no, pero sí ya tenemos guardado todo lo que es la inserción de datos dentro de las tablas. Ya están creadas, tienen su registro. Las consultas no las guardé simplemente, pero las podía haber guardado para documentar y tenerlas a mano posteriormente. Voy a compartir ahora la guía para explicarla. Son dos guías para desarrollar. Tienen que desarrollarla ahora en la mañana. La otra la pueden desarrollar durante la tarde. Vamos a ver la primera. La primera guía, explicar de qué se trata y luego, ¿cierto? Ahí subimos el video un ratito más de la clase hoy día. Entonces, la guía está también en el aula virtual. Se la puedo volver a subir ahora. Se llama guía 3 y la otra guía 4. Ahí está. La guía 3, ¿cierto? Es trabajar sobre un sistema de gestión SQL Server. Ya lo tenemos. Puede ser desde el mismo servidor. Puede ser con el Management Studio desde un Windows 7. ¿Ya? Y en realidad lo que tienen que hacer ahora es hacer algo similar a lo que hicimos, como este caso aplicable, es crear una tabla, crear una base de datos, hacer un diseño, le dan bien la guía, ¿ya? Ahí está el paso a paso, abra el Management Studio, ¿cierto? Vaya al explorador de objetos, ¿ya? Como ya tenemos, ¿cierto? Una tabla que se llama Taller 1, puede trabajar sobre la misma, ¿ya? Sobre la misma, y lo que hay que hacer es crear, ¿cierto? Unas tablas. ¿Ya? Puede ser el mismo ejercicio de Taller 1 y lo siguen trabajando.
¿ya? El que hicimos la semana anterior. Lo pueden hacer de nuevo o le pueden dar otro nombre en realidad, ¿cierto? Para no tener dos taller uno, dos bases de datos que se llaman taller uno. ¿Ya? Lo pueden llamar guía uno, no sé cómo quieran. El nombre no importa. Lo que interesa es lo que desarrollen. Hay que crear una tabla, como lo que hemos hecho anteriormente. Luego hay que empezar a aplicar, insertar registro, modificar registro, eliminar registro. ¿Ya? Aplicar comandos con comandos. Entonces, los comandos los tenemos también por acá. ¿Ya? Y empezar a practicarlos también, los de consulta, modificación, eliminación, ¿cierto? Y edición. Nosotros hemos trabajado el select, hicimos, y ahora empezar a aplicar los otros comandos correspondientes. ¿Bien? Entonces, tenemos un ejercicio, S1. El segundo ejercicio, es importante que lo practiquen. La evaluación práctica que va a venir en un par de semanas más va a ser sobre esta materia, sobre el Management Studio, sobre el SQL Server, ¿ya? Sobre evidenciar funcionamiento, diseñar base de datos, hacer consultas. Así que practíquenlo, estas actividades, ¿ya? Practíquenlo bastante. Esta es la primera guía, se llama guía 3, y la segunda guía que van a hacer, la pueden hacer en la tarde, la pueden hacer el fin de semana. Lo importante es que estén las dos para el lunes terminadas. Vamos a mostrar la otra. Yo también se la voy a compartir ahora. La otra se llama guía 4. Guía 4. También se trabaja sobre el mismo gestor de base de datos, pero ahora empezamos a hacer lo que son consultas simultáneas, ¿cierto? Consultas dobles. Recién mostramos un ejemplo de una consulta simple, ahora es para practicar consultas dobles. Lo importante ahora, ¿cierto? Es que vean cómo se desarrolla en el ejemplo, cómo se concatenan, que es muy similar o es casi igual a lo que vimos con los alias el semestre anterior en MySQL, temas de dos tablas, tres tablas, registro. Nuevamente lo hacen sobre el SQL Server, con el Management Studio, y tenemos unas tablas con datos. Importante que las construyan, esto hay que construirlo ya. ¿Ya? Hay la tabla arriendo, empleado, género, socio, video, precio, ahí tienen datos, y hacerlas como están acá en el ejercicio para que los resultados les sean similares. ¿Ya? Entonces aquí hay que no solamente hacer las tablas, sino que también hay que llenar los registros, hacer las claves primarias, las foráneas, ¿ya? Hacer la base de datos completa esta, la cual tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Luego que tienen las tablas con los registros, tienen la relación entre ellas, ahí dice que hay que poner las claves primarias, foráneas. Usen el ejemplo del video que vimos en la clase, ahí está para hacer este laboratorio. Hacer consultas, por eso habla de hacer consultas, crear el diagrama de la base de datos, como lo vimos nosotros recién, para ver el modelo físico, ¿ya? Así que ténganlo como referencia hecho. Es muy parecido a la evaluación que vamos a hacer, así que ténganlo ya mano. Bien, súper bien, ahí están las dos guías. Entonces, ese es el trabajo para hoy día, lunes. Desarrollar una guía por lo menos hoy día, otra en la tarde, la otra el fin de semana o el mismo día lunes. Bien, listo joven, estamos ok, les voy a subir ahora el material, el video también, y las dos guías se las voy a subir directamente tanto por correo y también enviar por el aula virtual para que la empiecen a desarrollar. ¿Listo? Nos estamos viendo, cualquier cosa vayan hablando por el chat, vayan haciendo consultas internas por si tienen alguna duda. Consulta, vayan haciendo antes que terminemos el video. Ahí veo una consulta. Gonzalo está haciendo una consulta. Escríbalo, ¿no? Búsquenlo, están en el listado, están con claves, búsquenla en el aula virtual. Está en un blog de notas pegado los usuarios, contraseña y todo. Búsquenlo ahí. ¿Ya? Búsquenlo en el mismo link de descarga está. Ahí está puesto. Claro. Este mismo. Si lo descargó ahí mismo dice, este es el usuario, está en la clave. Decía, yepa, alumno. Claro. Lo mismo, lo mismo.
Dice específico, el usuario, dice ese, y esta es la clave del usuario. Claro, dice ahí mismo. Está explícito y dice, esta es la clave. La clave es la misma para todo, para el UCA, para entrar al servidor. Claro, no, para que no se confundan. Mm, Mire, voy a compartir la pantalla. Si no leyó bien, ahí dice, para entrar, ¿cierto? El usuario administrator, clave EIE. Para entrar a los servicios instalados de la base de datos, el usuario es administrator OSA y la clave es, ahí está, ahí estaba, siempre estuvo presente. Ahí está la información del servidor, el OVA, ¿ya? Está listo ese. Trabajen con ese los que están listos. El Management Studio está instalado también en la misma máquina, así que es llegar y usar. Ya, hagan los ejercicios con esa máquina, para los que no lo han terminado. Ahí estaba Gonzalo. Ya. Bien, nos vemos entonces, hagan los ejercicios, hagan en esa máquina virtual los que no la tienen, las guías que entregamos. Ok, ahora sí, listo, que le vaya súper bien. Trabajen en la mañana entonces con el ejercicio, yo voy a estar ahí respondiendo alguna duda que tengan durante la sesión. ¿Vale? Voy a parar el video, pero igual va a estar conectada acá la sesión por si necesitan hacer una consulta por interno, ¿ya? El video lo voy a parar ahora.